Hola a todos, que el Señor les bendiga. Esperamos en el Señor que cada uno de ustedes esté con bien. Gracias a cada uno de ustedes por seguirnos. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía en este día con nosotros en la Iglesia Bautista Trinidad. Gracias por seguir con nosotros, por seguir orando por cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios porque, como siempre lo digo, Él es bueno con nosotros. Yo quiero compartir algo en este día. Estaba en mi día de trabajo en esta semana y estaba meditando en todas las cosas que han estado pasando en el transcurso de estas semanas, cómo las cosas han cambiado, cómo en las noticias hay muchas alertas de todo lo que está pasando. Y en medio de todos esos pensamientos, en medio de esos momentos en los que estaba reflexionando, me puse a pensar que el Señor siempre ha estado con cada uno de nosotros, cómo Él nos ha cuidado, cómo Él nos ha protegido. También por los niños, ¿verdad? Porque no han estado en las escuelas, por las personas que han perdido sus trabajos, por las personas que han estado enfermas. Y en medio de todo ese caos, esa angustia que me vino en esos días, me puse a orar y me puse a cantar y me puse a reflexionar, y vino a mi memoria todas las cosas que el Señor nos ha librado. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes este versículo que trajo paz a mi corazón. Y dice en Filipenses 4, 6 y 7, dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Así que le doy gracias al Señor en este día, porque Él ha traído paz a nuestro corazón. Él nos ha asegurado que tenemos una vida en abundancia en su nombre. Y yo quiero en esta tarde transmitirle, en esta mañana a cada uno de ustedes, transmitirle eso, que el Señor está con usted, que no se angustie, que no se preocupe, sino que ore al Señor por cada una de sus necesidades, de sus angustias, y el Señor cuidará de usted así como ha cuidado de cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga, y vamos a hacer una oración, y le invito a nuestro hermano Dan que si nos guía al Señor en esa oración a nuestro Dios. Amén. Vayamos en oración. Padre Santo, venimos ante ti un día más, Señor, porque te necesitamos, Señor. Mi Dios, te necesitamos día a día, a cada minuto, cada segundo, Señor. En nuestras vidas, mi Dios, te necesita a ti, el Creador de vida, el Creador de todo el universo que eres tú. Venimos ante ti agradecidos, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pido, Señor, que bendigas este servicio, que lo aceptes, Padre mío, nuestras alabanzas, cada cosa que se haga aquí, mi Dios, o en aquellas casas, en aquellos lugares donde nuestros hermanos escuchan, o cualquier persona que escuche, mi Dios, que aceptes, Padre, esta alabanza, este servicio. Mi Dios, solamente tú puedes cambiar vidas, solamente tú puedes hacer nuevas personas, Padre. Te pido que bendigas al que está escuchando. Si está pasando un momento difícil, mi Dios, que tú toques su corazón. Si tiene pensado, mi Dios, qué sé yo, suicidarse, tiene pensado matar o drogas, te pido en el nombre de Jesús que cambies mente, cambies corazones. Te pido por cada miembro, cada persona, mi Dios, en el mundo, que la cuides, Padre, que protejas sus familias,
Aquellos que están enfermos, que los alivies pronto, mi Dios. Trae paz a este mundo. Y solamente es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. La palabra de Dios dice en Juan 20, capítulo 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. Vamos a cantar, Señor. Te invito a que cantes donde quiera que estés. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el
vamos a entonar esta última adoración a nuestro Dios. Sabemos que en ocasiones perdemos, puede ser trabajo, podemos llegar a perder a un familiar o alguien querido, ¿verdad?, cercano a nosotros, y son momentos que la gente, o a lo mejor te hace preguntar, ¿dónde está Dios? O ¿por qué voy a adorar a Dios y lo que me está pasando? En la Biblia hay un hombre que se llama Job. Dice la palabra del Señor que él lo perdió todo en un día. Él perdió sus bienes, todo lo que él tenía, sus riquezas, perdió hasta sus hijos, todos. Y aún así él alabó al Señor en medio de circunstancias difíciles, de aquella pérdida de familia, de todo lo que él tenía, poseía, sus trabajadores, todo lo perdió. Pero aún así dice la palabra del Señor que él bendijo su nombre. Así es que no sé por qué estás pasando tú, pero déjame decirte que el Señor te está oyendo, te está viendo. Te recomiendo, te invito que le alabes, así como Job. Y si tú vas leyendo el libro de Job hasta el final, vemos que Dios lo bendice mucho más de lo que él ya estaba bendecido. Le da hijos más preciosos, dice que sus hijas eran hermosas, sus bienes se duplicaron, triplicaron, y eso solamente lo hace Dios. Solamente ten fe en Él, solamente te digo que confíes en Él. Confía, pon tu fe, míralo a Él, adórale aunque no quieras hacerlo, aunque algo te diga que no, ¿por qué o para qué? Tú hazlo, sé obediente. Tú hazlo en tu casa, donde quiera que estés. Dale gracias por todo y en todo, porque dice la palabra del Señor que Él quiere lo mejor para sus hijos, para nosotros. Te invito a que adores al Señor esta mañana. Levanto mis manos
por siempre. Hola a todos, yo soy René, el pastor de la iglesia. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Realmente extrañamos el estar aquí físicamente y reunirnos en el edificio de la iglesia. Hi everyone, my name is René and I'm the pastor of the church, and I'd like to welcome you to our online service. We really miss coming together here at the church building, and we hope that soon we may be able to come together again. A medida pasa el tiempo, uno se da cuenta que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y ese plan se va a ver diferente. Y vemos que Dios usa a las personas en diferentes maneras. You know, as time goes by, we realize that God has a plan for each one of us. And that plan will look different for each one of us. And God will use people in different ways. Tenemos diferentes personalidades, diferentes experiencias de vida, diferentes habilidades, diferentes puntos de vista, y por lo tanto vamos a servir a Dios de diferentes maneras. So, you know, we have different personalities, we have different life experiences, different abilities, different points of views, different ways of seeing things, and therefore we're going to serve God differently. And so we come to the end of the book of John, chapter 21, and we see that God has a different plan for different followers of Christ. Llegamos al final del libro de Juan, en el capítulo 21, y vemos que Dios tiene un plan diferente para diferentes seguidores de Cristo. Vamos a ver que en el capítulo 21, Jesús, después de haber resucitado, se aparece a un grupo de sus seguidores y hay una pesca milagrosa o hay una gran pesca, y después tiene una conversación con Pedro, el apóstol Pedro. We see that in chapter 21, Jesus, after resurrecting, he appears to some of his disciples, and there is a miraculous catch of fish, and then Jesus has a conversation with Peter. And so we see these events unfolding in chapter 21. Pero antes de entrar al capítulo 21 hoy, consideremos lo que ha estado pasando, los eventos que han sucedido en los últimos capítulos del Evangelio de Juan. So before we get into chapter 21 today, let's look at what's been happening in the last chapters of the book of John. En el capítulo del 13 al 17 vemos los eventos de la última noche o la noche antes de que Jesús fue crucificado. En los capítulos 18, so in chapters 13 through 17, we see that the events that happened, that took place the night before Jesus was crucified. En los capítulos 18 al 19 vemos el arresto, la crucifixión, la muerte y el entierro de Jesús. So in chapter 18 and 19, we see the arrest of Jesus, his crucifixion, his death, and his burial. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan vemos la resurrección, encontramos la resurrección y el propósito de escribir el libro. So in chapter 20, we find the resurrection, and then also the purpose for writing the book, the purpose that John had for writing the book. So we come to chapter 21, llegamos al capítulo 21, y aquí vemos una imagen de lo que significa ser un seguidor de Cristo. So we come to chapter 21, and we find an image of what it means to follow Christ.
en los versículos del 1 al 14, vemos la interacción de Jesús con los discípulos y la pesca milagrosa. So in chapters 1 through 14, we see this interaction. Jesus appears to his disciples, to 7 of his 12 disciples, and then there's this miraculous catch of fish. En primer lugar, vamos a ver que como seguidores de Jesús, nuestra confianza no está en nuestros esfuerzos humanos, sino en el poder de Dios. So we're going to see that as followers of Christ, our confidence is not in our own strength, the things that we can do, but in the power of God. We'll see, vamos a ver que, veamos los versículos del 4 al 6. We're going to see verses 4 through 6. Y esto es lo que dice, this is what it says. En el versículo 4, al amanecer, Jesús se apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y Jesús les preguntó, amigos, otra traducción dice, muchachos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Ve usted, and look at verses 5 and 6. So Jesus shouted, friends, have you caught anything? No, they answered. So he told them, hey, let your net down on the right side of your boat and you will catch some fish. So they did. And the net was so full that they could not drag it into the boat. Veamos una observación aquí primero. Los discípulos eran pescadores de profesión. No es que eran aprendices y no es que no sabían pescar. Entonces, no habían agarrado peces no porque no sabían lo que estaban haciendo. So, the first observation here is that the disciples were fishermen by profession. So it's not that they were rookies, they were newbies and didn't know what they were doing. They had probably thrown the net on that right side of the boat. So probablemente ya habían tirado la red a la derecha del bote. Vea usted, la otra cosa es esta. Entonces no era porque no sabían pescar, no sabían lo que no estaban haciendo. So it's not because they didn't know what they were doing. Apliquemos este pasaje. ¿Qué significa? En primer lugar, que vemos los diferentes resultados, la diferencia que hay en los resultados cuando hacemos las cosas, cuando hacemos alguna actividad por esfuerzo propio. Y vemos la diferencia cuando Dios interviene, cuando es Dios quien está obrando y cuando permitimos que Dios obre en alguna situación. ¿Por qué es relevante esta historia para nosotros? So why is this story relevant for us? What does it mean? En primer lugar, vemos que una vida transformada no es el resultado del esfuerzo humano. Cuando vivimos la vida dependiendo de nuestros esfuerzos, siempre vamos a terminar frustrados o frustradas. Y no vamos a lograr los resultados duraderos que quisiéramos. So first of all, what does it mean? We see that a changed life is not the result of human effort. We see that when we only depend on our own strength or the things that we can do on our end, we'll end up frustrated and we won't achieve the lasting results that we would like to see. Vea, es posible que logremos el éxito temporal, es posible que si trabajamos duro y si somos disciplinados, vamos a lograr un éxito temporal, pero hay cosas que solo se pueden lograr con la ayuda de Dios. So, it is possible to achieve short-term successes. If we work hard, if we are disciplined, we'll be able to get some things done. We'll be able to get some short-term success. But there are things that only God can do. There are only things that we can do only with God's help. Por ejemplo, el vencer un mal hábito, algo que nos atrapa. El ser un mejor padre, una mejor pareja. El servir a personas, a otras personas, aunque no se lo merezcan. For example, to try to get rid of some kind of a habit, a bad habit, something that it's, that we can't get
past that we can get rid of, becoming a better parent, a better spouse, serving others, even when they don't deserve it. Los seguidores de Jesús, los seguidores de Cristo, no tenemos que depender de nuestra propia fuerza de voluntad para servir a Dios y para que nuestra vida cambie. Vea usted, look at this. You know, as followers of Christ, we don't have to depend on our own strength, on willpower to serve God or for our lives to change. Confiamos en que Dios provee lo que necesitamos en los momentos de más necesidad y cuando menos lo esperamos. You know, we trust, as followers of Christ, we trust that God will provide what we need. That at the right time, God will show up, some people say, when we most need it, and a lot of times when we least expect it. En segundo lugar, vemos el consuelo que encontramos en la misericordia de Dios. You know, another thing, in second place, is the comfort that we find in God's mercy. What do we mean by this? ¿A qué nos referimos? En los versículos 15 al 23, encontramos la conversación que Jesús tiene con el apóstol Pedro. Pedro, uno de los 12 seguidores más cercanos de Jesús. So in verses 15 through 23, we find this conversation that Jesus has with the apostle Peter. Peter was one of the 12 closest followers of Jesus, of Christ. Cabe mencionar, vea usted, en la interacción aquí, en los versículos del 15 al 19, cabe mencionar que Pedro negó a Jesús 3 veces. Negó que conocía a Jesús 3 veces. No lo conozco, no sé quién es. So, you know, it's worth mentioning that Peter had just recently denied knowing Jesus, saying, I don't know him, I don't know who that guy is. Y en este pasaje, versículos 15 al 19, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro le contesta, sí, claro que sí, sí te amo. Y en el versículo 17, Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te amo. You know, in verse 17, Peter says, so Jesus asked Peter 3 times, do you love me? And if you do, then feed my sheep. Take care of my sheep. And on the 3rd time, in verse 17, Peter says, Lord, you know everything. You know that I love you. Vemos aquí, en esta interacción, que Pedro fue restaurado para servir a Dios, fue restaurado para ser usado por Dios. Y esto lo vemos que después de que Pedro fue restaurado, en el libro de los Hechos, vemos que Pedro se levantó y predicó el Evangelio y miles de personas creyeron en Cristo y se volvieron seguidores de Cristo. Y también vemos las cartas, 2 cartas que escribió Pedro a las iglesias. So we see Peter, after being restored to serve God and to be part of the leadership of the first church, we see him in the book of Acts, preaching the gospel with confidence, with power, and then thousands of people come to know God and to become followers. They become followers of Christ because of Peter after he was restored. Pedro podía decirle a otras personas de la misericordia de Dios porque él la había experimentado. So Peter could tell other people about God's mercy, about Jesus' forgiveness, because he had experienced it himself. Cuando le dice Jesús, cuando Jesús le dice a Pedro de que cuide a sus ovejas, Pedro aprendió lo que es fallar, pero lo que es encontrar el perdón después de fallar y el ser restaurado. You know, when Jesus says, feed my sheep, take care of my sheep, this kind of allowed Peter to learn what it means to fail miserably, big time, but then also to find mercy and forgiveness and to find
restoration. Peter could minister the gospel of grace to others because he had experienced it himself. He had personal knowledge of the mercy of Christ. Usted y yo podemos compartir con otras personas de la misericordia de Dios, del perdón, de la paz de Dios. No podemos más bien compartir con otras personas del perdón, de la paz de Dios, de la misericordia, si nosotros mismos no hemos experimentado estas cosas en nuestra propia vida. You know, you and I cannot effectively teach others about God, about His mercy, His forgiveness, His love, if we have not experienced it ourselves, personally. Personalmente yo estoy aquí no porque soy más espiritual de que otras personas, ni porque me creo mejor que otras personas, ni porque soy más santo que otras personas, sino por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Porque he experimentado en mi vida y he recibido el perdón de Dios que está disponible por medio de Cristo Jesús. So, you know, I'm here today, not because I'm more spiritual than other people, not because I am holier than thou, than others, and not because I think I'm better than other people. No. The only reason I can be here today is because of the mercy of God and the goodness and the kindness and the love of God that I have experienced in my life. Only because I have received the forgiveness and the peace that Jesus offers that I can be here today. Aún a pesar de mis inseguridades, de mis defectos, de mis debilidades, de mis fracasos, es solo por el amor de Dios que estoy compartiendo con usted hoy. So it's just really in spite of my defects, my weaknesses, my insecurities, my failures, it's really only by God's mercy and love and His kindness that I can share with you today. Veamos entonces en el versículo 18 al 19 que Jesús le comenta a Pedro que el ser seguidor de Jesús significa que va a morir. Jesús le predice a Pedro que el tipo de muerte que va a sufrir. Pedro va a sufrir el martirio. Hay diferentes versiones, pero lo que se sabe es que Pedro murió por su fe en Cristo. So, you know, verses 18 through 19, Jesus explains to Peter that he is going to die for his faith. But then Jesus tells Peter, follow me. Vean lo interesante, en el versículo 18 y 19, Jesús le explica a Pedro que va a morir por su fe, pero Jesús le dice, sígueme. Veamos en el versículo 19, vean lo que dice la Biblia. Jesús dijo esto para dar a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces le dijo, sígueme. So in verse 19, the Bible says, Jesus said this to let him know by what kind of death he will glorify God. Then Jesus told him, follow me. Vea, hay que tomar en cuenta el costo de seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa identificarse también con el sufrimiento de Jesús. Claro, por la fe que hay en Jesús, no por malas decisiones, ni por el pecado, ni por las consecuencias del pecado, sino por la fe del Evangelio. Muchos de nosotros en el hemisferio occidental no tenemos ese tipo de persecución que hay en otros países, en otros lugares donde es ilegal el ser seguidor de Cristo o el reunirse en una iglesia. Muchas personas, seguidores de Cristo, sufren. Eventualmente todos vamos a sufrir de diferentes maneras, no se va a ver de la misma manera. Pero lo que podemos observar es que los planes de Dios son diferentes para cada uno de nosotros. Las situaciones por las que vamos a pasar, por las que vamos a sufrir algunos de nosotros, no van a ser las mismas. En el versículo 21 al 22 o 23, Jesús está platicando con Pedro y entonces ve que Juan, el escritor del libro, los está siguiendo y Pedro le pregunta, hey, ¿y por qué yo voy a morir de esta manera y a qué le va a pasar? Y entonces veamos lo que le dice Jesús en el versículo 22.
You know, so what's interesting is that in verses 21 through 23, Jesus is talking to Peter, and then Peter, you know, he's being told that he's going to die for his faith. And then Peter realizes that John, the author of the book, is following them, and he's like, hey, what about this other guy? What's going to happen to him? I have to die, and is he going to die also? And let's look at what Jesus answers in verse 22. Versículo 22. Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. So verse 22, Jesus replied, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? As for you, follow me. Los planes de Dios para cada uno de nosotros van a ser diferentes. La manera, lo que Dios hace en la vida de nosotros no va a ser igual por lo que otras personas pasan. Vemos aquí que el plan de Dios es diferente para diferentes personas. Veamos al versículo 24 y 25. La autenticación y la conclusión del libro. So let's go to verses 24 and 25. And we see here the authentication of the book and the conclusion of the book. And then our response y nuestra respuesta. Vimos que en los versículos del 1 al 14, como seguidores de Jesús, nuestra confianza no está en nuestros propios esfuerzos humanos, sino en el poder de Dios. So we look at first in verses 1 through 14, that as followers of Christ, our confidence, our trust is not in our own strength, but in the power of God. En los versículos del 15 al 23 vemos que el consuelo que encontramos en la misericordia de Dios, vemos el consuelo que encontramos en la misericordia de Dios y la razón por la que podemos compartir esa misericordia con otros. So verses 15 through 23 we find God's mercy. And because we see God's mercy and we experience it and we know God's mercy and love and kindness and grace in our lives, we can share with others. You know, when we know when someone loses a loved one, when someone is going through a really tough time in their lives, we know what we can identify with people, and especially when we have failed in our lives. Cuando podemos identificarnos con otras personas, especialmente cuando hemos fallado en la vida, cuando hemos tomado malas decisiones, cuando hemos fracasos, podemos identificarnos lo que otras personas están pasando, pero también podemos compartir de la misericordia que hemos encontrado en el Señor. Ahora vemos los versículos 24 al 25, vea lo que dice el escritor, vea lo que dice el apóstol Juan. Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Jesús hizo también, el 25, Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. You know, let's look at the authentication of the book. In verse 24, look at what John writes. This disciple is the one who testifies to these events and has recorded them here. And we know that this account of these things is accurate. He was a witness. He saw these things. And then in verse 25 it says, Jesus also did many other things. If they were all written down, I suppose the whole world could not contain the books that would be written. Quien escribió, el autor del libro, el libro fue escrito por un testigo de la vida y de la resurrección de Jesús. Eso le da credibilidad al autor. No es una historia que alguien se inventó. So the book was written by someone who was a witness to all the events that were described here. And so this gives credibility to the author. El propósito del libro no fue incluir todos los detalles en la vida de Jesús. El propósito del libro lo encontramos en el capítulo 20 del versículo 30 al 31. So, you know, the purpose of the book was not to write all the details in the life of Jesus. We find the purpose of the book
in chapter 20, verses 30 to 31. Let me read them. El versículo, capítulo 20, versículo del 30 al 31. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes, el lector, continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Verse 30 in chapter 20, 30 to 31. It says, the disciples saw Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones that are recorded in this book. But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, you will have life by the power of His name. Al final del libro requiere una respuesta. ¿Cómo usted y yo vamos a responder a la vida y a la obra de Jesús? Si tiene dudas o usted tiene preguntas de cómo puede usted recibir el perdón, la paz y la esperanza que Jesús ofrece, envíeme un mensaje privado aquí en la página de la iglesia, de Facebook o en YouTube, o envíenos un correo electrónico, envíenos un mensaje. Y podemos platicar acerca de sus preguntas, sus dudas. Pero después de leer lo que Juan ha compartido, requiere una pregunta. ¿Es Jesús quien dijo ser? ¿Quién es? ¿O simplemente una persona que tenía un ego muy alto, una arrogancia muy alta y tal vez estaba un poco lunático y no estaba bien de la cabeza? ¿O es realmente quien dijo ser quien es? El Hijo de Dios, que puede perdonar nuestros pecados. You know, so at the end of the book, we find that there's an answer that is needed. How are you and I, how are we going to respond to the life of Jesus? All these things have been written so that we may believe, the author tells us. So how are we going to respond? I would like to say, if you have any questions, if you have any doubts, it's okay. Send us a message, a private message here to our page, or try to contact me personally or anyone here, and we would love to speak with you about any questions or answers you may have. A los que son parte de la Iglesia Trinidad, le invitamos a que nos acompañe los miércoles a las 6:30 de la tarde para un tiempo de oración, un tiempo de estudio bíblico. La próxima semana vamos a comenzar una serie en el libro de Santiago. Si Dios lo permite, entonces vamos a estar acá y nos vemos la próxima semana o en la próxima ocasión. Si usted es parte de la familia de la iglesia y tiene preguntas para ofrendas o diezmo, envíenos un mensaje y con gusto le enviamos información. For those who are part of the family here of Trinidad Church, we invite you to join us on Wednesdays at 6:30 p.m. We have a time of prayer, a time of Bible study, and so we like for you to join us. We'd like to invite you to join us. And next week, we're going to start a series in the book of James. And so, Lord willing, we'll see you here next time. If you have any questions or any questions about offering or tithes and offerings and things like that, send us a message and we can send you some information on that. May the Lord bless you. We'll see you next time.